En esta sesión quiero que hagamos una encuesta de posibles modelos de plantación de iglesias. Déjeme presentarle algunas. Primero, existe la idea de un equipo de plantación de iglesias en paracaídas, que se mudan a un lugar determinado, tal vez no son de esa área, pero se mudan allí desde una ciudad diferente o desde un país diferente, y el plantador de iglesias o el equipo se mudan allí, buscan establecerse en ese lugar. Existe la iglesia madre, la organización de la iglesia patrocinadora que proporciona el liderazgo y los recursos iniciales. Entonces es la relación madre-hija. Hay una iglesia ya establecida. Tienen personas que se han mudado a un área diferente, tal vez a una ciudad diferente o a una sección diferente de la ciudad, y quieren plantar una iglesia allí, por lo que plantan una iglesia hija. Entonces este es todo el modelo de plantación de iglesias madre e hija. Luego está el modelo orgánico de casa o de iglesia celular. Utilizan una variedad de nombres diferentes, pero se ve como una organización más pequeña. Es simple en su composición, simple en su estructura, pero aún así se encuentra en un hogar o tal vez se encuentra en una cafetería, el modelo orgánico o iglesia en casa. Otro modelo es la red de colaboración o asociación de iglesias que forman alianzas para plantar. Entonces tal vez esta es una denominación que dice, queremos plantar una iglesia en esta ciudad, o en ese país, o en ese otro grupo de personas, y así como denominación o como una red de iglesias se unirán y ayudarán a plantar una iglesia en un lugar determinado. Eso se convierte en otro modelo. Algunas iglesias están haciendo campus satélites o sitios múltiples, entonces tienen un campus establecido en un lugar, se han vuelto grande, ya no tienen ningún espacio, por lo que a veces buscan plantar otro campus satélite y usan videos para poder hacerlo. Otro modelo de plantación de iglesias es un modelo de reinicio. Hablamos antes sobre cómo las iglesias tienen un ciclo de vida, a veces entre 65 y 70 años, y muchas veces se extinguirán. Sin embargo, a veces puedes revitalizar una iglesia que está comenzando a morir al traer gente nueva, al traer un nuevo equipo, y ese reinicio puede servir como plantar una iglesia. También hay iglesias plantadas que ocurren debido a divisiones de iglesias. Este no es un modelo que recomendaría, pero a menudo una iglesia tiene una discusión, se separa y se convierte en otra iglesia. Y Dios ha usado incluso esas iglesias plantadas a la vez, divisiones de la iglesia al mismo tiempo para plantar su iglesia de diferentes formas. Aquí hay algunos otros modelos posibles. Peter Wagner habla sobre 12 modelos de plantación de iglesias en gran parte de su literatura. Él habla de desconectarse. Aquí es donde se forma una nueva iglesia a partir de los miembros de otra iglesia establecida. Se mudan a una región determinada o se mudan a una parte diferente del vecindario o tal vez han estado conduciendo un largo camino, por lo que deciden comenzar una iglesia desde donde conducen. Colonización es algo así como desconectarse, excepto que el núcleo realmente se mueve a una nueva área geográfica. Se mudan al centro de la ciudad o se mudan a los barrios bajos para poder plantar una iglesia allí. Adopción, aquí es donde quizás una congregación ya establecida adoptará una iglesia que está luchando. Tal vez es una lucha socioeconómica o tal vez no tiene liderazgo y esta iglesia antigua y establecida que tiene liderazgo, que tiene fondos, puede ayudar a esta nueva congregación a seguir adelante. Existe el modelo de satélite del que hablamos, o un modelo congregacional múltiple donde muchas congregaciones diferentes utilizarán las mismas instalaciones. Hemos visto esto en la ciudad de Chicago, donde en una infraestructura hay 4, 5 o 6 congregaciones diferentes, todas ellas de un grupo de idiomas distinto, pero son la misma iglesia, comparten instalaciones y comparten estructuras, pero es una iglesia congregacional múltiple porque tiene una variedad de diferentes grupos de personas y una variedad de diferentes grupos de idiomas, todos trabajando juntos. Y luego hay un modelo de campus múltiple, donde una congregación tiene un personal, un presupuesto y tienen una función de membresía, usan una multiplicidad de instalaciones diferentes para difundir el evangelio. Un equipo misionero es otra forma de hacerlo, donde los misioneros son enviados para formar una nueva iglesia. Tal vez es un plantador de iglesias catalítico, que van a luchar con la intención de estar allí y quedarse ahí para ver el evangelio plantado y ver una iglesia establecida. A veces es un modelo de pastor fundador. Una persona dice, quiero plantar una iglesia, pero no quiero seguir adelante una vez que esté establecida. Quiero quedarme ahí, quiero ayudar a ver esta iglesia crecer y pasar mi vida sirviendo a esas personas. Entonces hay una variedad de modelos diferentes por ahí. Uno de los modelos que vi recientemente fue este equipo de entrenadores. Los mismos entrenadores no estaban necesariamente involucrados directamente con la plantación de la iglesia, y esto está sucediendo especialmente en un contexto transcultural, pero el equipo se mudaría allí y reuniría a creyentes, y lo que buscarían es inculcar a estos nuevos creyentes cómo plantar iglesias, y entonces serían las personas nacionales las que plantarían las iglesias en estas regiones. También hay redes de iglesias en casas y redes de iglesias que se han unido para ayudarse mutuamente. Algunas iglesias se basan en programas, por lo que se basan en la juventud o en un programa social. Algunos de ellos son modelos holísticos de centros comunitarios donde las personas vienen porque tienen ciertas necesidades. En los viejos tiempos en la obra misionera, a menudo había complejos misioneros y en ese complejo a menudo había un hospital donde la gente podía venir a atender sus necesidades físicas. Y una iglesia surgiría del trabajo de ese hospital.
Ese es un tipo de modelo holístico de centro comunitario. También hay algunos modelos basados en la afinidad donde hay iglesias de nicho, tienen una base muy generacional, o se basan en llegar a inmigrantes o ciertos grupos de idiomas o ciertas ocupaciones. Recientemente me enteré de una iglesia de un trabajador en un restaurante chino, que se reúne muy en la noche una vez que los restaurantes están cerrados. Comienza a ver la idea. Hay una variedad de modelos diferentes por ahí. Con tanta frecuencia estamos tan basados en la tradición que pensamos que el modelo con el que hemos crecido es el que estamos acostumbrados y con el que más nos sentimos cómodos, pero hay muchos otros modelos para considerar. No tenga miedo de probar algo diferente cuando se trata del modelo de una iglesia. Uno de los modelos de plantación de iglesias que estamos viendo expandirse en todo el mundo es el de un modelo de movimiento de plantación de iglesias. Un movimiento de plantación de iglesias es una multiplicación rápida de iglesias indígenas que plantan iglesias dentro de un determinado grupo de personas o segmento de la población. Hay tres componentes clave que podemos observar en los movimientos de plantación de iglesias. Primero que nada, que es rápido. Esto está ocurriendo bastante rápido. En segundo lugar, existe este aspecto intencional de ver a las iglesias multiplicarse, no solo una iglesia plantada, sino una iglesia plantada y luego las personas van de esa iglesia a plantar otra iglesia en el próximo pueblo, aldea o la siguiente comunidad. El tercer componente clave para los movimientos de plantación de iglesias es que son iglesias indígenas. No reciben ayuda del exterior. Estos no son misioneros que comienzan las iglesias. Estas no son denominaciones que están involucradas en las iglesias. Estos son creyentes nacionales indígenas que plantan otras iglesias. Desde el principio no dependen de fuentes externas, pero son indígenas, son nativos de la cultura donde están. Al observar los movimientos de plantación de iglesias, hay una serie de componentes clave que podemos observar. En primer lugar, la oración es una gran parte de estos movimientos. Están pasando mucho tiempo orando, y en su abundante siembra de semillas del Evangelio. Esta no es una de esas cosas en las que dices algunas palabras o siembras algunas semillas y esperas que suceda algo. Ellos están sembrando semillas en todas partes, están reuniendo muchas conversaciones sobre el Evangelio con la intención de ver una iglesia plantada. Las escrituras están en el centro de lo que están haciendo, y el liderazgo local es clave porque estas son iglesias indígenas, y la mayoría de las veces estos son líderes laicos. Ellos no son profesionales capacitados, ellos no son clérigos pagados, son hombres y mujeres que a menudo son bivocacionales. Ellos aman a Cristo, aman su evangelio, quieren ver la iglesia plantada y por eso están haciendo el trabajo. Como regla general, la estructura de estas iglesias es bastante simple. Son iglesias celulares o iglesias en casas o a veces etiquetadas como iglesias orgánicas. Lo que tenemos es que son iglesias plantando a otras iglesias. A menudo tendrá una iglesia de 14 o 15 y enviarán a 2 o 3 personas a plantar otra iglesia. Por lo tanto, nunca se hacen grandes. Pero lo que están viendo es una gran multiplicación y expansión de esta manera. La reproducción es generalmente rápida. Por lo tanto, hemos visto que esto sucede en muchas naciones en todo el mundo donde las iglesias están plantando otras iglesias. Es un movimiento de plantación de iglesias y es emocionante ver cómo Dios está usando una variedad de hombres y mujeres para hacer que esto suceda. Y a menudo los misioneros están en un segundo plano. Están ayudando a los creyentes nacionales, los están entrenando, están ayudando a enviarlos para que estas personas puedan salir y plantar iglesias indígenas de una manera multiplicativa. Es emocionante verlo mientras observamos la plantación de iglesias en estas regiones. Hemos visto una serie de diferentes modelos posibles de plantación de iglesias. Entonces, ¿cómo elige? ¿Cómo evalúa qué modelo es mejor para usar en una localidad determinada? Bueno, hablemos de algunas áreas que me gustaría que considerara. En primer lugar, su eclesiología afectará el modelo que seleccione, por lo que aquí es donde debe haber hecho su tarea sobre lo que cree de la iglesia y lo que la Biblia enseña sobre la eclesiología. Entonces, su comprensión de esa iglesia afectará el modelo que elija. En segundo lugar, usted como plantador de iglesias impactará ese modelo. ¿Quién es usted? Algunos de ustedes son oradores dinámicos y talentosos que pueden atraer la atención de una multitud y les irá bien en una iglesia grande. Algunos de nosotros podemos tener más dones y talentos para grupos pequeños, un modelo orgánico. Su talento, dones, la forma en que Dios le ha moldeado y su personalidad afectará el modelo que elija. Además, la visión y los valores que determine que son suyos afectarán la selección del modelo. Entonces, aquí es donde ya hemos hecho nuestra tarea. Hemos pensado en la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hemos pensado en los valores. Esa visión y esos valores tendrán una parte instrumental e impacto en el modelo que seleccionemos. Luego, la audiencia meta debería afectar su modelo. Si está en un lugar donde el cristianismo es perseguido, tener un gran modelo abierto donde tenga una gran congregación o infraestructura probablemente no funcionará. En ese caso,
La audiencia probablemente dictará que use un modelo de movimiento de plantación de iglesias más pequeño y simple, o una iglesia orgánica, pero aquí hay algunas otras cosas para considerar. Así que le animo a que piense en términos bíblicos. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo esto se encarna? ¿Se ajusta a ese lugar? ¿Es holístico? ¿Da fortaleza a usted y a las personas con las que está plantando la iglesia? ¿Es reproducible? Entonces analicemos esto individualmente por un momento. Aspecto bíblico. ¿Es bíblicamente posible? ¿Es esto un modelo que se ajusta al ámbito de la Escritura? Las Escrituras no dictan un modelo en particular, pero hay algunas exhortaciones y principios que creo que debemos considerar. Aspecto personal. ¿Se ajusta al lenguaje del grupo? ¿Se ajusta a la cultura de las personas de allí? ¿Están acostumbrados a ese modelo? ¿Tiene sentido para ellos o sería una reunión totalmente extraña para ellos? Piense un poco en cómo puede ajustar su estilo y su modelo para adaptarse a esa cultura. ¿Es indígena la comunidad anfitriona? Entonces, ¿es bíblico, es personal, es holístico? ¿Este modelo aborda las necesidades de esa congregación, de esa audiencia? ¿Aborda sus necesidades sentimentales, sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales? ¿Es alentador? ¿Le permite ser quien realmente es? ¿Le permite usar los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿Fortalece a la gente? ¿Les da fuerza para comenzar a vivir su vida como seguidores de Jesucristo? Porque lo que queremos hacer es que se adueñen. Queremos que se den cuenta de que esta es su iglesia, que tomen roles de liderazgo, que realmente amen a la iglesia como ustedes aman a la iglesia. Y finalmente, ¿es reproducible? ¿Hay alguna manera de que esta iglesia pueda reproducirse en esa comunidad? Si se trata únicamente de un modelo que toma fondos del exterior o de liderazgo de otros lados y no puede existir por sí solo, entonces realmente debemos considerar seriamente no utilizar ese modelo. ¿Pero es económicamente factible? ¿Es una iglesia reproductora? Esa es una parte importante de evaluar la exhaustividad de un modelo. ¿Le queda bien a usted? ¿Le queda bien a la audiencia? ¿Es un modelo bíblico? ¿Es un modelo personal y puede reproducirse? Y a medida que pensemos en la audiencia donde estamos, quiénes somos y en la Biblia, esos tres componentes nos ayudarán a evaluar la utilidad de un modelo en un lugar determinado. En nuestra última sesión le animé a evaluar su modelo de plantación de iglesias usando tres cosas principales. Primero, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En segundo lugar, ¿quién es? ¿Cómo está capacitado? ¿Cómo está conectado? Y en tercer lugar, el público meta, nuestra sociedad, la comunidad en la que buscamos plantar esta iglesia. Esos tres factores realmente deberían influir mucho en el modelo que elegimos plantar entre esas personas. Entonces, mire el ajuste bíblico en la comunidad. Asegúrese de que encaje de esa manera y se ajusta a lo que es usted. Hay un par de otros modelos que me gustaría mencionar, porque estos son modelos que vemos en algunas ocasiones en las Escrituras. Existe el método apostólico de cosecha para plantación de iglesias. Aquí es donde alguien se muda a un lugar determinado, planta una iglesia, ven a líderes ser levantados y luego se trasladan de allí a otra ciudad, otra aldea, otro país. Vimos esto, el modelo bíblico para esto es realmente Pablo. Entra, planta iglesias, las ve establecidas, pone a líderes y luego sigue adelante. En los tiempos modernos, los ejemplos son como los predicadores metodistas del circuito, hicieron algo similar a esto, y los movimientos de iglesias en casas que estamos viendo por todo el mundo, incluso parte de la red de iglesias en casas que está sucediendo a través de los movimientos de plantación de iglesias, es muy similar a esto. Alguien entra, lo inicia, luego se mueve una vez que está establecido. Otro posible ejemplo es el modelo de la iglesia fundadora, donde una persona va y es el plantador de la iglesia, pero su deseo es permanecer allí a largo plazo para eventualmente pastorear esa nueva iglesia. Vemos esto quizás con Pedro en la iglesia en Jerusalén. Parece quedarse allí. Un ejemplo moderno, alguien como Rick Warren va y comienza a Saddleback, y él se queda allí y la pastorea durante varios años. El pastor decide no seguir adelante y muchas veces él tiene una educación clásica, tiene educación teológica, y la iglesia podrá apoyarlos de esa manera para que la iglesia continúe creciendo y estableciéndose allí. Luego está todo el modelo de un equipo de plantación de iglesias. Aquí es donde un grupo de plantadores se traslada a un área para comenzar una iglesia. A menudo el equipo tendrá un pastor o un líder principal. Un ejemplo de esto es quizás alguien como Pablo, una vez más, que a veces tenía un equipo a su alrededor, definitivamente era el líder. Él fue y a veces alguien de su equipo se quedó y pastoreó esa iglesia mientras Pablo y el resto del equipo siguieron adelante. Hoy lo vemos a menudo con los misioneros. Muchas organizaciones misioneras están utilizando equipos de plantación de iglesias, y la idea es que ustedes entren como un equipo y ayuden a establecer esa iglesia.
El equipo se forma, se reubica, planta la iglesia, y la visión realmente se convierte en ver a alguien de esa iglesia surgir, o un líder de ese grupo local de personas, un líder indígena, surja para que puedan servir a la iglesia. A menudo estos equipos necesitan tener una buena combinación, y hablamos antes sobre establecer un equipo de plantación de iglesias y hacer que ese equipo funcione bien. Ahora bien, aquí hay algunas preguntas que haremos al concluir la idea de evaluar un modelo de iglesia, y a medida que miramos la variedad de posibilidades que existen, surgen las siguientes. ¿Se ajusta a quién es usted? ¿Se ajusta a la comunidad a la que quiere llegar? ¿Se ha usado en una comunidad similar? A menudo podemos aprender de la historia, podemos aprender de lo que alguien más ya hizo. Tal vez ya lo intentaron y no funcionó. Necesitamos ser sensibles a eso y aprender algunas veces de sus éxitos y fracasos. ¿Se ajusta a sus valores fundamentales? ¿Ya ha realizado una investigación de valor y con suerte ya ha establecido los valores centrales en los que cree firmemente? ¿Ese modelo coincide con los valores centrales que tiene? ¿Es ajustable y flexible? Debido a que muchas veces nos encontramos en medio de una plantación de iglesias y nos damos cuenta de que tal vez nuestra investigación no haya sido muy precisa o tal vez Dios nos indique que trabajemos con un grupo diferente de personas una vez que estemos en una comunidad. Necesitamos asegurarnos de que el modelo que tenemos sea capaz de ajustarse y ser flexible con el contexto en el que nos encontramos. Cuando compra un auto tiene un par de opciones. Puede realizar un mantenimiento preventivo, puede cambiar el aceite y hacer el trabajo que debe hacerse regularmente para mantenerlo funcionando bien, o simplemente puede ignorarlo y esperar hasta que se descomponga. La mejor opción es hacer el mantenimiento preventivo. Y mientras pensamos en la plantación de iglesias, quiero que lo motive esto. Comencemos desde el principio a desarrollar una iglesia saludable desde su nacimiento. Comencemos a alimentarla bien y a cuidarla bien, de modo que a medida que crezca ya sea una congregación saludable, en lugar de esperar hasta que surjan los problemas y luego tratar de solucionarlos. Hace varios años, un investigador llamado Christian Schwartz desarrolló lo que él llamó el desarrollo natural de la iglesia. Hizo encuestas entre 40,000 iglesias diferentes de 70 países diferentes. Así que esto no fue solo una encuesta realizada en iglesias norteamericanas o iglesias europeas. Hizo encuestas en 70 países diferentes, multitudes de países diferentes, con 40,000 iglesias participantes. Y mientras hacía esta encuesta, lo que buscaba eran algunas características de las iglesias saludables, sin importar su cultura, sin importar de qué país eran o su composición racial. Se le ocurrieron 8 características de las que quiero hablar solo por unos momentos, porque como plantador de iglesias encontré estas 8 características útiles para mí mientras pensaba, ¿qué necesito inculcar en esta iglesia? ¿En qué necesito pensar para que esta iglesia crezca y se convierta en una iglesia saludable? Ahora bien, hablemos de estas 8 características. Primero habló sobre el fortalecimiento del liderazgo, y con eso se refería a asegurarse de que están transmitiendo fuerza, que está levantando a otros líderes para tomar posiciones en la congregación local, en lugar de que un líder acapare todo el liderazgo para sí, que lo estamos transmitiendo y estamos inculcando otras posibilidades de liderazgo. Hablaremos más sobre el liderazgo de la iglesia en una sesión posterior, pero este es un punto importante. Una iglesia saludable no solo tiene una persona clave, sino que tiene muchas personas que asumen los roles de liderazgo. En segundo lugar, la siguiente característica era un ministerio orientado a los dones. En otras palabras, todos estaban usando sus dones. Las Escrituras son claras acerca de cómo cada creyente se le ha dado dones por el Espíritu Santo. Y para que una iglesia sea saludable, necesitamos que cada uno de esos dones sea empleado. No solo 1 o 2 o 10 personas, no solo el 20% de la congregación use sus dones, porque si solo el 20% de nuestro cuerpo está funcionando, no funcionará demasiado bien. Por lo tanto, un ministerio orientado a los dones se asegura de que cada individuo sepa cuáles son sus dones y de que los estén utilizando para el mejoramiento, el fortalecimiento, el crecimiento y la nutrición de esa congregación. Entonces debemos fortalecer el liderazgo, el ministerio orientado a los dones, pero también la espiritualidad apasionada. En otras palabras, iglesias que tienen un deseo ardiente por Jesucristo. Les apasiona servir a nuestro Señor. No son pesimistas o dicen, bueno, tuvimos otro servicio, sino que son apasionados, tienen este profundo y ardiente amor por Cristo y por su reino. En cuarto lugar, él habló sobre cómo cada iglesia que era saludable tenía estructuras funcionales, y con eso no quiso decir que todas tenían la misma estructura organizativa, pero al decir eso se refería a que cualquier cultura en la que se encontraran coincidiría con ese contexto. Por ejemplo, en algunas culturas están muy orientadas al tiempo, por lo que la iglesia probablemente estaría más orientada al tiempo en la misma forma. Algunos lugares están mucho más orientados a la estructura.
Quiere que las cosas funcionen de cierta manera, en otros lugares es más libre, es más laissez-faire. Entonces, ¿es funcional la estructura? La Biblia realmente nunca nos dice así es como debes organizar una iglesia, pero lo que encontramos son versículos como, hicieron las cosas decentemente y en orden, así que hubo una función allí que ayudó a la iglesia a avanzar. En quinto lugar, esta idea de adoración que inspira, ya sea litúrgica o más carismática en su naturaleza, la forma no es tan importante. ¿Inspira a las personas? ¿Las personas se encuentran con Dios cuando vienen a adorar? ¿Experimentan su presencia y lo adoran desde sus corazones? ¿Es holístico? No solo holístico, sino pequeños grupos holísticos. A menudo pensamos en pequeños grupos o estudios bíblicos como simplemente un lugar donde se está enseñando algo. Pero lo que Schwartz encontró fue lo siguiente, que cuando estos grupos eran holísticos, sí, enseñaban las escrituras, pero también oraban unos con otros, se preocupaban unos por otros, y les importaban las necesidades físicas de los demás. Eran muy holísticos en su enfoque en esos pequeños grupos. En un nivel pequeño a escala, la iglesia estaba haciendo por cada persona lo que necesitaran para nutrirlos en su caminar con Jesucristo. Después toda la idea del evangelismo orientado a la necesidad. En otras palabras, no había un solo enfoque para el evangelismo, porque a menudo sea cual sea el don del pastor o el alcance del don del pastor, esa es la forma del evangelismo que proveemos. Pero muchas veces las personas en la iglesia tienen habilidades diferentes y dones muy diferentes que podrían usar para promover el evangelismo, y necesitamos aprovechar eso. Entonces entienden quiénes son, y usan esos dones para satisfacer las necesidades y llegar a la comunidad que los rodea. Y luego, finalmente, en estas iglesias saludables se encontró relaciones fraternales y que las personas verdaderamente se cuidaban unas a otras. Realmente era un ambiente familiar donde buscaban crecer, cuidarse unos a otros, amarse unos a otros, alentarse unos a otros, llevar a cabo todos esos pasajes unos a otros que están en la Biblia. Fortalecimiento del liderazgo. Ministerio orientado a los dones. Espiritualidad apasionada. Estructuras funcionales. Adoración que inspira. Pequeños grupos holísticos, evangelismo orientado a las necesidades y relaciones fraternales. Descubrí, según mi propia experiencia, teniendo esta lista y pensando detenidamente, ¿cómo nos va como en la iglesia? Para hacer alguna evaluación, ¿estoy pasando el liderazgo a otra persona? Las personas en nuestra congregación saben cuáles son sus dones y les estamos brindando una amplia oportunidad para que puedan usarlos. ¿Estamos realmente amando a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? ¿Tenemos suficiente estructura, no tanta estructura como para saturarnos, sino suficiente estructura para que realmente sigamos avanzando? ¿Estamos verdaderamente de todo corazón adorando a Dios? ¿Nuestros grupos pequeños satisfacen las necesidades de las personas que están en cada uno de ellos? ¿Estamos haciendo una variedad de formas de evangelismo, no solo la forma que me conviene a mí o a otra persona, sino que realmente estamos llegando a varias personas diferentes, permitiendo que el evangelismo sea prioridad en la mente de todos? ¿Y estamos realmente sacrificándonos, amándonos unos a otros? Le animo a que piense en estas 8 características y vea lo que puede hacer para realizar un mantenimiento preventivo al inculcarlas en la vida de su congregación. En nuestra última sesión les di un ejemplo de algunas características de una iglesia saludable que Christian Schwartz descubrió a través de su investigación de más de 40,000 iglesias diferentes en 70 países diferentes. Déjeme presentarle otra lista. Esta es de Mark Denver. Y aquí están sus 9 marcas de una iglesia saludable. Se enfoca más en la Biblia, la teología y la proclamación del Evangelio, pero habla sobre la predicación expositiva, en otras palabras, donde hay una buena y sólida enseñanza bíblica, y donde las personas entienden la teología bíblica. No solo escuchan la predicación, sino que entienden el marco de las Escrituras. Una iglesia saludable es donde se proclama el Evangelio de manera consistente y de forma bíblica para que la gente vaya allí y luego vea que es una iglesia orientada a la gracia y el Evangelio. También Mark siente que la gente necesita tener una comprensión bíblica de lo que significa la conversión, que no solo es una tarjeta para salir de la cárcel, sino que realmente significa ser un discípulo de Jesucristo. Una comprensión bíblica del evangelismo. Ese evangelismo no es simplemente arrojar una bomba del evangelio a alguien o dejar un folleto, sino que realmente se trata de caminar al lado de las personas y asegurarse de que realmente entienden el alcance completo del evangelio de Jesucristo. Él también siente que una iglesia saludable tiene una buena comprensión de lo que se trata la membresía de la iglesia. Esas personas ven su papel no solo como un asistente, no solo como alguien que se sienta casualmente, sino que cada miembro de la iglesia está completamente involucrado, asumiendo su responsabilidad como miembro de esa congregación. Una iglesia saludable para él es una que practica la disciplina de la iglesia, que no solo nos apartamos de alguien que ha caído en pecado, sino que tratamos gentilmente de restaurarlos de nuevo a la comunión con Dios y la iglesia. También,
En una iglesia saludable debe existir una preocupación por el discipulado y el crecimiento. Tenemos esta profunda preocupación de que nuestros hermanos y hermanas en Cristo estén madurando como seguidores de Jesús, y queremos ver ese crecimiento no solo para crecer, sino que queremos ver el crecimiento porque eso significa más y más personas que están llegando a conocer a Dios y disfrutar su reino para siempre. Finalmente, una iglesia bíblica necesita saber sobre el liderazgo de la iglesia y cómo se supone que deben ser los líderes. ¿Cuáles son los requisitos de los líderes según la Biblia? ¿Los seguimos y obedecemos? Hay una variedad de listas, la de Dever, Schwartz, y si revisa una variedad de sitios web y literatura, encontrará otras listas de lo que las personas consideran iglesias saludables. Pero hay un pensamiento clave en todo esto, y la conclusión es la siguiente: para que consideremos lo que necesitamos hacer para incorporar intencionalmente esto a la vida de la iglesia y para establecerlo sobre una base saludable. ¿Qué estoy haciendo intencionalmente para lograrlo? Me encuentro como plantador de iglesias pensando en estas cosas porque mi objetivo era ver crecer una iglesia saludable. No solo plantar algo y luego alejarme y con suerte seguiría bien, sino ser muy intencional sobre inculcar en la vida de esa congregación ciertas características que evitarían que fallara. Eso evitaría que se derrumbara para realizar el trabajo de mantenimiento preventivo. Entonces piense en su lista. Piense en las listas de los demás y piense en esos pensamientos clave, y tal vez estos se conviertan en elementos sobre los que predique o sobre los que haga estudios en los grupos pequeños para que comience a inculcarlos en la vida de su congregación. Hace varios años Ed Stenser hizo una encuesta bastante significativa sobre algunos de los principales aspectos que enfrentan los plantadores de iglesias. Cuando comenzó a encontrar una variedad de diferentes iglesias y plantadores de iglesias en todo el mundo, comenzó a hacerles preguntas. ¿Cuáles son algunos de los problemas con los que está luchando? ¿Cuáles son algunas de las barreras que existen cuando busca plantar una iglesia? Quiero que analicemos 4 de las áreas de las que más habló, áreas que los propios plantadores de iglesias identificaron como aspectos clave. En primer lugar, el área del evangelismo y discipulado. Como hemos hablado antes, la plantación de iglesias se trata realmente de un movimiento de plantación del Evangelio. No se trata simplemente de plantar una iglesia para que podamos reunir a un montón de personas allí. Realmente se trata de sembrar la semilla del Evangelio, de ver a hombres y mujeres venir a Cristo y luego reunirse en una iglesia. Pero no solo el evangelismo, sino también el aspecto del discipulado. Queremos ver a las personas venir a Cristo, pero también queremos completar la gran comisión haciendo discípulos, viéndolos nutridos como seguidores de Jesucristo. Queremos que crezcan como seguidores de Cristo. Entonces, uno de los aspectos claves fue en esta área del evangelismo y discipulado. Otro problema es toda el área de desarrollo de liderazgo. ¿Cómo encargamos a hombres y mujeres fieles estas verdades que nos han dado, el liderazgo y el desarrollo de estos líderes de una congregación local? A menudo pensamos, bueno, hablaremos mucho sobre liderazgo, pero ¿cómo hacemos eso y cómo lo inculcamos en los demás? Por lo tanto, hay que pensar en eso. El tercer problema eran las finanzas. Las finanzas siempre son parte de la vida, ¿no es cierto? Ya sea que esté trabajando en un negocio o en el ministerio. ¿Cómo financiamos la plantación de iglesias? ¿Cómo existen los plantadores de iglesias? ¿Cómo se ganan la vida si van a participar en el ministerio de esa manera? Entonces, normalmente muchos plantadores de iglesias e iglesias plantadas han fallado debido a esta área de las finanzas. Así que queremos pensar en esto un poco. Y el aspecto final con el que mucha gente se encontraba luchando era la idea de los sistemas, procesos y la cultura de una iglesia. A menudo los plantadores de iglesias están muy capacitados en Biblia y teología, pero no hemos pensado mucho en cómo estructurar algo. ¿Cuáles son algunos de los procesos que debemos implementar para que una iglesia funcione bien? Es un organismo vivo, por lo que debemos asegurarnos de que entendemos los sistemas. Entonces pensaremos en eso en las próximas sesiones. Así que estas 4 áreas, evangelismo y discipulado, desarrollo de liderazgo, finanzas y luego sistemas y procesos en las culturas, son las áreas que abordaremos en las próximas sesiones. Una de las áreas en las que luchan los plantadores de iglesias, al igual que las iglesias plantadas, es esta área del evangelismo, así que pensemos un poco en esto. A veces pienso que esta es la ecuación que tenemos en mente. Tenemos una cultura perdida, y mientras plantemos una iglesia relevante o tengamos un servicio que sea atractivo para las masas, tendremos una cosecha. Pero lo que realmente no entendemos es que la mayor parte del tiempo la cultura perdida no busca una iglesia plantada que sea relevante. No está buscando un servicio relevante. Solo porque es genial, moderno, o es algo que se ajusta a esa cultura, no necesariamente significa que eso es lo que la cultura está buscando. La mayor parte del tiempo ponemos mucho esfuerzo en la estructura o la relevancia de cómo funciona la iglesia o el servicio y el tipo de música. Pero no nos damos cuenta de que a menudo las personas no vienen a la iglesia a buscar ese tipo de lugar. Ahora bien, hay algunos asuntos sobre el evangelismo y la formación de discípulos que queremos considerar.
En primer lugar, la demanda de tiempo. El evangelismo y el discipulado requieren una gran inversión de tiempo. No podemos usar los mismos moldes. No estamos tratando con aparatos ni podemos instalar una máquina de producción en masa que constantemente producirá seguidores maduros de Jesucristo. El evangelismo, si vamos a hacerlo bien y de forma correcta, significa que invertiremos tiempo. Estamos mirando al individuo, ya hemos pensado en conocer a nuestra audiencia, hablar e investigar sobre la misma. Pero si realmente vamos a hacer bien el evangelismo, vamos a tener que invertir una buena cantidad de tiempo en ello. Vamos a tener que invertir en discipular a las personas de esa forma. Las personas vienen con una variedad de problemas en sus vidas y problemas que no se borran fácilmente. Hacemos eso mientras caminamos junto a ellos semana tras semana, año tras año. Tanto el evangelismo como el discipulado toman mucho tiempo, y debemos asegurarnos de que estemos apartando tiempo para eso. Conozco a algunos plantadores de iglesias, tienen dones para el evangelismo y están capacitados en el área del discipulado, por lo que pasarán mucho tiempo en ese ámbito. Pero conozco a otros que tienen dones para otras áreas del ministerio y el evangelismo y el discipulado a veces es un desafío para ellos. En mi propia vida descubrí que tenía que asegurarme de segmentar el tiempo que decía, voy a pasar al menos 10 o 12 horas o 15 horas esta semana en el evangelismo, y luego seré el responsable de hacerlo. Así me aseguro de invertir ese tiempo en esas áreas del ministerio. Además, esto significa que debemos entender que el evangelismo es más que solo proclamar, es más que solo una palabra, también es un hecho. La proclamación del evangelio es una parte importante de dar a conocer a Jesucristo. Se nos dice que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hablemos en realidad, Pablo, de dar a conocer el evangelio de Jesucristo al proclamarlo, al predicarlo. Pero también debe aparecer en nuestros actos, en la forma en que practicamos nuestra fe. Santiago habla mucho de eso en el capítulo 1. En tercer lugar, debemos pensar en el compromiso significativo con nuestras comunidades. El peligro es aislarnos de ellas. Es una situación de plantación de iglesias en equipo. A veces los equipos se aislarán dentro de su propio equipo. En otras situaciones tenemos nuestro propio mundo, por lo que en ocasiones nos quedamos en la comunidad solo hasta haber hecho nuestro trabajo. Necesitamos asegurarnos de que estamos comprometidos de forma significativa con nuestras comunidades. Frost habla sobre cómo amar a su comunidad, realmente abrazarla y verla como casi su enamorada. Y cuando se tiene una novia o cónyuge que se ama, la persona quiere pasar más tiempo con ellos, desea tener ese tipo de momentos significativos y encantadores con ellos. Necesitamos tratar a las personas que estamos ministrando de esa misma forma, no solo como un medio para un fin, no solo como alguien que podemos ver venir a Cristo y sentarlo en nuestros bancos para que nuestra iglesia crezca, sino que debemos destinar un tiempo significativo con ellos para verlos crecer y nutrirse como seguidores de Jesucristo. Tenemos que ser personas que delegan y son intencionales en el evangelismo. Esto no es algo por casualidad, sino que lo planeemos, pensemos en cómo podemos satisfacer las necesidades de ese público. Otra forma en que podemos ayudar en las áreas de la formación de discípulos es utilizando verdaderamente grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden ser un lugar importante para ver a hombres y mujeres nutridos en su fe. Conozco los pequeños grupos de los que he formado parte y he visto funcionar. Esos pueden ser lugares realmente especiales donde las personas tienen la libertad de derramar sus corazones y hablar sobre algunos de los problemas difíciles en sus vidas. Y como seguidores de Jesucristo, nos unimos a su alrededor, oramos por ellos, nosotros los ayudamos y caminamos a su lado mientras viajan por esos momentos difíciles de la vida. Por lo que debemos encontrar el momento para el evangelismo y el discipulado, hacerlo intencionalmente, ser responsables y tener tiempo. Asegurarse de no descuidar esas áreas es una tarea muy importante porque a veces si ha estado en el ministerio sabe que los muchos otros aspectos del ministerio pueden robarnos tiempo para estas áreas importantes del evangelismo y el discipulado. Así que quiero alentarlo como plantador de iglesias a asegurarse que realmente proteja ese tiempo, que no permita que ese tiempo sea absorbido en otra área e involucre significativamente a las personas en conversaciones y acciones para ver crecer el reino, además de ver a los santos nutridos. Una de las áreas de la plantación de iglesias que a menudo es una barrera en esta área del evangelismo y la formación de discípulos, por lo que quiero que pasemos las próximas 2 sesiones pensando más en cómo alcanzar a la comunidad y la metodología del evangelismo que tenemos. Primero, echemos un vistazo a algunos ejemplos históricos de lo que a menudo se llama evangelismo masivo. El evangelismo masivo es el intento de proclamar las buenas nuevas a un gran número de personas simultáneamente. Hemos visto una serie de tendencias a lo largo del evangelismo a través de la historia. Hemos visto el modelo atractivo, ¿verdad? Que es donde colocas la iglesia en el centro de la ciudad.
Pasé un tiempo en Sudamérica y en casi todos los pueblos y aldeas a las que iba, encontrabas la iglesia justo en la plaza principal, justo en el centro de la ciudad. Porque ahí es donde la iglesia estaba. Eso es muy atractivo en cierto sentido. Ponga la iglesia donde todos puedan verla, y la gente sabrá dónde está, y si lo quieren, lo conseguirán. Otra forma de evangelismo que se ha hecho a través de los siglos fue por medio de avivamientos. Incluso aquí en los Estados Unidos hemos visto estos grandes momentos y avivamientos, donde evangelistas como Moody y Billy Graham se levantarían y proclamarían el Evangelio y cientos llegarían a conocer a Cristo. Luego pasamos por una etapa de evangelismo de la amistad en los años 70 y 80. La gente habla más sobre el evangelismo uno a uno en lugar de solo las campañas masivas que vieron. Más tarde escuchamos más sobre lo que se llama trabajo misional o evangelismo de buenas obras, donde hacemos cosas buenas para nuestra comunidad, servimos a los pobres, ayudamos a aquellos que tienen adicciones, ayudamos a las escuelas a través de tutores, hacemos todo lo posible para vivir nuestra fe en la comunidad, y a través de nuestras obras, siendo optimistas, las personas comenzarán a ver la diferencia que Jesucristo ha hecho. Ahora hablemos un poco más sobre el evangelismo masivo, porque al hablar con los estudiantes en estos días y al interactuar con la gente a menudo hay un sentimiento casi negativo hacia el evangelismo masivo. Pero quiero contarles sobre un ejemplo que encontré cuando trabajaba y vivía en Japón. Se llamó Great Village Campaign y fue iniciado por Charles y Liddy Kaufman. Quizá conozcáis ese apellido Kaufman. La señora Kaufman, Little Kaufman, escribió un libro devocional llamado Streams in the Desert. Es un libro devocional que escribió durante su tiempo de servicio misionero y ha influido en la vida de muchas personas. Pero Charles Kaufman estaba en Japón, estaba haciendo evangelismo, estaba repartiendo muchos folletos, todas las noches tendría un servicio evangelístico en una instalación alquilada en Tokio, Japón. Pero llegó un nuevo misionero y dijo, «Señor Kaufman, está haciendo mucho para alcanzar a la gente aquí en Tokio, pero ¿qué pasa con todos los otros millones de japoneses que viven fuera de Tokio? ¿Qué está haciendo para alcanzarlos?» Bueno, Kaufman cuenta la historia de cómo nunca se fue a dormir esa noche. Larry se fue a la cama y él se quedó en la mesa de la cocina y pasó toda la noche orando y pidiéndole a Dios que le mostrara qué podía hacer para llegar a los que estaban fuera de la ciudad de Tokio. A la mañana siguiente Larry se despertó y Charles no estaba allí. Ella bajó a la cocina y lo encuentra sentado allí, y él le cuenta esta historia sobre cómo Dios le ha puesto en su corazón llevar a cabo lo que llamó Great Village Campaign. Pensó que podía hacerlo en cuestión de años, pero les llevó 6 años llevarlo a cabo. La campaña consistió en esto. Iban a entregar literatura evangélica o el testimonio del evangelio a cada hogar en Japón. En ese momento había 10.320.000 hogares en Japón. Recibieron registros del gobierno japonés para saber dónde estaban cada una de esas casas, y su objetivo era ir a cada una de ellas y dejar un poco de literatura evangélica y contar la historia del evangelio a cada persona allí. En ese momento había 58 millones de personas en Japón. Les llevó 6 años, pero lo hicieron. Les costó alrededor de $100,000 y salieron en equipos. Leíste algunas de las historias sobre cómo los equipos iban de pueblo en pueblo, ciudad por ciudad, y estaban decididos a asegurarse de que fueran a cada hogar. ¡Qué increíble visión tuvo Kaufman para entender el evangelio, llevarlo a todos los hogares en Japón! Ahora bien, puede criticarlo, puede decir, bueno, no hubo ningún seguimiento, o el hecho de que haya dejado el folleto no significa que todos lo leyeron o lo escucharon. Eso es cierto. Sin embargo, me inspira la visión de Kaufman de tratar de hacer algo para alcanzar a esas personas. Mientras pensamos en el evangelismo masivo, a menudo escucho que la gente lo critica, pero consideremos lo que muchos de estos hombres y mujeres han tratado de hacer al realizar campañas como Great Village Campaign. Tienen este deseo ardiente de asegurarse de que todos tuvieran la oportunidad de escuchar, y no podían ir y contarle a cada persona por sí mismos, pero pudieron encontrar la forma de hacer que el evangelio fuera más accesible para las personas. Y eso es realmente lo que intenta hacer el evangelio masivo. Trata de hacer que el evangelio sea más accesible para las personas en todo el mundo. Nos dice que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, incluso hoy, no tiene acceso al evangelio de Cristo. Eso significa que si despertaran esta mañana y quisieran escuchar el evangelio, no habría un predicador, una iglesia, un evangelista o alguien en su vecindario que pudiera hablarles del conocimiento salvador de Jesucristo. Esa es la razón del evangelismo masivo, ya sea a través de la distribución de folletos, la proclamación del evangelio o por internet, o incluso mediante redes sociales. Es tan importante porque a menudo ahí es donde están las masas. Están ahí. Se están promoviendo muchos otros mensajes a través de esos medios masivos. ¿Estamos tomando el evangelio de esa manera? Por tanto, si bien podemos ser críticos con algunos de los viejos métodos utilizados, debemos considerar entonces cómo podemos usar las metodologías que tenemos a nuestro alrededor, las herramientas que tenemos hoy,
para dar a conocer el Evangelio a tantas personas como sea posible. Y cuando estamos plantando iglesias, lo que queremos hacer es asegurarnos de que todos en esa comunidad, todos en ese vecindario, todos en ese edificio de apartamentos hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo. En nuestra última sesión hablamos históricamente de cómo se ha utilizado el evangelismo masivo y utilizamos particularmente el ejemplo de Charles y Larry Kaufman y la gran campaña evangelística que tuvieron en el país de Japón. Pero pensemos en un par de ejemplos modernos, ejemplos que se han usado para plantar muchas iglesias. El primer caso, la película de Jesús. Durante las últimas 3 décadas, la película de Jesús ha sido la película más vista y traducida de la historia mundial. Se distribuyó originalmente en 1979, pero desde entonces se ha visto más de 6.000 millones de veces en más de 230 países. Esa es una estadística sorprendente, se ha traducido a más de 1.000 idiomas, y cerca de 230 millones de personas han tomado decisiones por Cristo porque han estado expuestos a su vida a través de la película de Jesús. Hay varios equipos de la película de Jesús que operan en más de 100 países. Tomarán la película, la mostrarán en una aldea, la mostrarán en una ciudad, la mostrarán en un centro comunitario y presentarán el Evangelio de Jesucristo. Ha sido una herramienta increíble para dar a conocer el Evangelio a través del cine. Ahora bien, como en cualquier campaña de evangelismo masivo o cualquier metodología de evangelismo, hay críticos de ello. Pero hay algunas ventajas de esta metodología. Por ejemplo, se basa en las Escrituras. Las palabras salen directamente de los Evangelios y, en general, el idioma que los actores utilizan mientras se representa la vida de Cristo y la vida de los discípulos es el idioma de la gente, de esas personas que lo escuchan. Entonces, la gente está escuchando la Biblia expresada en su propio idioma, y es una maravillosa y rápida introducción a la historia de Jesús. Sé que en Japón siempre la usarían cuando tuvieran un estudio bíblico de 4 o 5 semanas con alguien. Les mostraría la película de Jesús una de esas semanas, para que ganen, en un tiempo de poco más de 1 hora, la comprensión de quién era Jesús directamente de la Biblia. Otra cosa hermosa de la película de Jesús es que al final exige una decisión. Cuenta a la gente la historia, muestra la historia de cómo Jesús murió por nosotros y cómo resucitó de entre los muertos, luego los invita a seguirlo y creer en él. La otra gran cosa, uno de sus grandes usos de este método es que la gente puede usarlo con muy poca capacitación. No es necesario tener una gran cantidad de educación teológica o una gran cantidad de entrenamiento para poder usar la película de Jesús. Ayuda a las personas a que puedan hacerlo. Les da una herramienta para poder evangelizar. He visto a nuevos cristianos salir a muchos pueblos y ciudades y usar la película. Y también trajo una gran unidad al cuerpo de Cristo, porque muchas personas de diferentes denominaciones y diferentes organizaciones se unieron para usar esto para dar a conocer el Evangelio. Ahora bien, algunos aspectos negativos o críticas de la película son algunas veces que realmente comienza justo en medio de la historia de Dios, porque comienza con los Evangelios, y tenemos toda una Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento que nos dice más acerca de Dios y nos lleva a lo largo de esta historia. Por tanto, comenzar allí mismo en los Evangelios a veces no es tan útil para las personas que no tienen un concepto bíblico de quién es Dios. Muchas veces los conceptos se introducen sin explicación. Cuando está enseñando los Evangelios a alguien, puede leer un pasaje y decirle el significado histórico detrás de algunos de estos pasajes. Con la película de Jesús no pasa esto, simplemente lo presenta y sigue adelante. Algunas personas la han criticado y han dicho, bueno, ¿asociaría a Jesús con Rambo? Sé que a veces en Bolivia, en algunas de las aldeas rurales, algunas personas tienen un negocio de películas. No hay salas de cine en estos lugares, por lo que iban a estas aldeas y configuraban una pantalla y mostraban a Rambo. Y luego vinimos una semana más tarde y les mostramos a Jesús y mucha gente pensó, bueno, tienes a Rambo y a Jesús, y esa asociación a veces puede ser perjudicial. Una de las primeras críticas a la película de Jesús fue que había falta de seguimiento, pero trataron de resolver esto reuniendo equipos de plantación de iglesias que se unirían a la presentación de la película de Jesús para alcanzar a la gente. Entonces, la gente ha usado la película de Jesús, por ejemplo, para presentar a Cristo y además para venir y reunir a las personas que han creído en seguir a Jesucristo y plantar una iglesia. Hay otras metodologías que utilizan cada vez más hoy en día. El alcance global de los medios de comunicación, por ejemplo. Un día interactué con unas personas y me fascinó lo que estaban haciendo. Tienen sitios web que explican brevemente quién es Jesús. Puede ir a su sitio web y puede ver cómo las personas de todo el mundo están entrando a sus sitios, porque cuando las personas googlean quién es Jesús o de qué trata la cruz, serán dirigidos a uno de sus sitios web y las personas pueden interactuar desde allí. Y es sorprendente ver cómo las personas en todo el mundo están visitando su sitio y aprendiendo más sobre Jesús.
Cuando tuve una conversación con la gente que dirigía esto, me dijeron: Tim, ¿qué tal si pudiéramos darte los nombres de 10 personas en un país cerrado o en una ciudad cerrada para que pudieras ir y hablar con ellos sobre el Evangelio? Estas son personas que ya han expresado interés en el Evangelio de Jesucristo. Eso puede convertirse en una herramienta enorme en las manos de un plantador de iglesias, tener personas que ya están mostrando interés, personas que ya desean saber más acerca de Dios. Podemos entrar en sus vidas y compartir más sobre el Evangelio. Los celulares son otra forma de difundir el Evangelio cada vez más. Por lo tanto, es sorprendente a medida que la tecnología crece y tenemos otras oportunidades, que las personas creativas puedan usar sus talentos de esta manera y ayudarnos a saber cómo llegar mejor a las masas con el Evangelio de Jesucristo. Eso no significa que descuidemos nuestra responsabilidad personal de contarle a otra persona acerca de Cristo, pero es solo otra forma rápida y masivamente de dar a conocer a Jesús a personas de todo el mundo.